¿Cómo saben los científicos que hay un límite llamado MOJO que separa la delgada corteza de la Tierra del manto superior? Primero, un poco de historia, y uno de los mayores contribuyentes a la sismología desde principios del siglo XX. Andrija Mohorovičić nació en Croacia en 1857 y se formó en matemáticas y física. En 1892, mientras trabajaba en su tesis doctoral en meteorología en la Universidad de Zagreb sobre el estudio de las nubes, se convirtió en director del Observatorio Meteorológico de Zagreb. Al año siguiente, se convirtió en profesor asociado de astronomía y geofísica. En este momento, la mayoría de los científicos creían que el interior de la Tierra, aunque más caliente por dentro, tenía una composición bastante uniforme. A medida que los sismómetros fueron adoptados de forma generalizada, se desarrollaron nuevos modelos. En 1897, el geofísico alemán Emil Whittaker inventó el primer sismómetro utilizando amortiguamiento viscoso capaz de capturar no solo el sismo inicial, sino también un registro escrito, mucho más útil, de movimientos telúricos producidos por terremotos en un área extensa. Los utilizó para inferir que la Tierra tiene capas, compuesta por un manto de silicato que rodea un núcleo de hierro pesado. Esto seguramente intrigó al físico Mohorovičić. Para el cambio de siglo, Mohorovičić había llegado a la conclusión de que tomaría alrededor de 1000 años de observaciones en reunir suficientes datos meteorológicos para desarrollar información confiable sobre el clima, mientras que él podría hacer una contribución más inmediata en la expansión del campo de la sismología. En 1901 obtuvo su primer sismógrafo de movimiento horizontal y se fundó la Estación Sísmica de Zagreb. 5 años después, Mohorovičić convenció a un colega para que le prestara un sismógrafo de componentes verticales. Fue instalado en el sótano del instituto en 1906 y registró el terremoto de San Francisco de ese año. No estando satisfecho con el rendimiento del instrumento en comparación con el movimiento telúrico registrado por Whittaker, Mohorovičić ordenó la instalación de 2 instrumentos de movimiento de tierra horizontal Whittaker en la estación de Zagreb en 1908 y el segundo en 1909, capturando fortuitamente el terremoto del Valle de Kupa que ocurrió en octubre de ese año a solo 40 kilómetros al sur de Zagreb. Los datos de este evento lo absorbieron por completo. Curioso por los sismogramas producidos por sus 2 estaciones y queriendo estudiar el terremoto con más detalle, Mohorovičić pidió a sus colegas de toda Europa que le enviaran sus sismogramas. Mientras estudiaba los datos, quedó perplejo. Si la capa externa de la Tierra era de composición uniforme, esperaba que los arribos de las ondas sísmicas alcanzaran sismógrafos distantes en tiempos predecibles para las ondas P de compresión rápida y S de corte lento. Sin embargo, descubrió que algunas señales llegaban a los sismógrafos más rápido de lo que había creído posible y algunos sismógrafos registraron ondas P y S diferentes que viajaban a diferentes velocidades. La única forma de explicar las ondas a diferentes velocidades era plantear la hipótesis de un límite en la estructura de la Tierra muy por debajo de la superficie. La ley de Snell le había enseñado que mientras las ondas chocan con el límite entre materiales de diferentes propiedades físicas, estos se reflejan o refractan, como lo hace la luz al entrar en contacto con un prisma o el agua. Cuando las ondas sísmicas chocan con un material que tiene una velocidad más rápida en un ángulo crítico, se refractan para viajar a lo largo del límite entre las 2 capas a la velocidad de la capa inferior más rápida mientras envían una serie de rayos, conocidos colectivamente como la onda principal, de regreso a la superficie en el ángulo crítico. Cuando combinó todos los tiempos de arribos sísmicos medidos para este terremoto con datos de terremotos de años anteriores, Mohorovičić notó que las ondas P que viajan a sismómetros distantes en realidad llegaron a esas estaciones antes de que la onda directa recorriera la trayectoria más corta en la capa superior. Esta observación requirió una capa más profunda que transmite ondas sísmicas más rápido. Suponiendo que la capa inferior era plana,
calculó las velocidades sísmicas para las ondas P directas y la velocidad más rápida llamada Pn para la capa inferior. Las iniciales Pn significan P normal, lo que quiere decir universal para la Tierra. Tenía suficientes datos para concluir que los 100 kilómetros superiores de la Tierra no son un medio uniforme, como se pensaba anteriormente, pero que a cierta profundidad hubo un fuerte aumento en la velocidad sísmica. Fue el primero en establecer el concepto de que este límite relativamente exacto separa el manto de una corteza suprayacente de diferente composición y propiedades físicas. Este límite fue llamado discontinuidad de Mohorovičić, ahora a menudo referido simplemente como moho. A partir de estos datos, estimó que el grosor de la capa superior de la corteza es de 54 kilómetros. Estudios posteriores en todo el mundo confirmarían la existencia del moho en todos los continentes y océanos, aunque no siempre es simple. En lugar de considerar el moho como la base de una capa cortical homogénea, es mejor verlo como una zona donde las velocidades aumentan rápidamente a valores superiores aproximadamente 7,7 km por segundo. En cualquier caso, el moho se reconoce como la zona límite entre la corteza terrestre y el manto. La localización del moho nos ha ayudado a comprender que la corteza oceánica basáltica tiene un grosor notablemente uniforme, de 5 a 8 kilómetros de grosor, y que la corteza continental, con un grosor promedio de 40 kilómetros, varía mucho de 70 kilómetros de espesor debajo de los principales sistemas montañosos como el Himalaya, donde la compresión tectónica ha apilado cuñas de la corteza terrestre, una por encima de la otra, a solo 20 kilómetros en zonas de grietas como la provincia de Cuenca Cordillera, donde la corteza se ha adelgazado por extensión. Aunque 70 kilómetros suena muy grueso, la corteza es solo una capa delgada en el exterior de la Tierra, que representa menos del 1% del volumen de la Tierra. Se considera que el manto encajado entre la corteza y el núcleo es bastante uniforme, de silicato de alto contenido de hierro y magnesio. La causa física de este aumento abrupto en la velocidad de la onda sísmica en el moho sigue siendo un tema de investigación y debate continuo. Se atribuye más comúnmente al cambio en la composición de la roca en función de lugares raros donde el moho ha sido empujado hacia arriba y expuesto en la superficie de la Tierra. El moho no es el único límite dentro de la Tierra. El moho y la litósfera junto a continuación están subyacentes por la capa dúctil relativamente débil conocida como la astenósfera. Aunque la presencia de la astenósfera dentro del manto se sospechaba ya en 1926, su presencia no se confirmó hasta que el análisis de las ondas sísmicas del gran terremoto de magnitud 9,6 chileno de 1960 indicó una zona sísmica lenta universal de aproximadamente 80 a 200 kilómetros debajo de la superficie. La existencia de una capa dúctil debajo de la litósfera rígida demostró ser una pista importante en el rompecabezas de la tectónica de placas sobre cómo las placas litosféricas pueden moverse a través de la superficie de la Tierra. Andrija Mohorovičić escribió: "El objetivo de la sismología es estudiar el interior de la Tierra y continuar donde se detiene el geólogo. Tiene en los sismógrafos modernos una especie de binoculares que nos permiten mirar en las profundidades más grandes".